subir tus clases y que un montón de gente se pudiera acceder a esas clases, ¿verdad? Muchos hemos llevado como seminarios, que hice sobre Francisco Suárez, porque estaba leyendo disputaciones metafísicas y vi que por ahí tenías ese seminario, entonces lo intenté intervenir ahí, ¿verdad? Pero me gustaría como saber eso, primeramente, ¿desde dónde parte como esas ganas de querer subir tus clases? En realidad, vocación divulgativa no he tenido nunca y, Ujú. de hecho, el término me parece bastante equívoco, me parece un error completo y total la supeditación de la academia a estos dos objetivos, que son la Sí, investigación y la divulgación, que nada tienen que ver con la filosofía, porque en la filosofía poco hay que investigar en el sentido de descubrir, no hay continentes ignotos, ni siquiera América era ignota, ya había gente que la conocía desde dentro, y del claro, mismo modo que los descubrimientos en geografía, en historia y en filología son siempre dudosos porque no hay nada nuevo bajo el sol. En filosofía, que se trata al final de volver sobre nuestros prejuicios, examinar las mitologías, las creencias del momento, no existe como tal la investigación, bajo la forma de la doxografía o la historia de las ideas, que es importantísima, fundamental, pero que no puede ser la totalidad de la filosofía. Es un momento más de la documentación de cara al pensamiento propio, pero lo fundamental es pensar por uno mismo, no estar constantemente trayendo y llevando folios y escaneando documentos y mirando citas y versiones en latín, en griego, en alemán, que es algo que se ha reducido al final la investigación como tal. Y lo que se entiende por divulgación pues es o la simplificación mediática del contenido de los claro. filósofos o algo todavía más extraño. Yo en el fondo lo único que hago es poner a disposición pública lo que entiendo que es público. Yo soy un funcionario del Estado español y bueno, pues aquí está el oro que nos robamos, o sea, podríamos decir irónicamente, ¿no? Aquí está, no es demasiado, no es demasiado, sinceramente, pero bueno, por lo menos algo se está devolviendo, algo se está devolviendo. Más allá de la broma, yo empecé a grabar mis clases porque los alumnos llegaban tarde a clase, en el sentido de que, bueno, había una serie de problemas en la matriculación y en el curso que yo Claro, impartía había un mes perdido. Básicamente de 3 meses, uno estaba perdido porque el primer día de clase había 4 alumnos y yo llegaba incluso a empezar mis cursos simplemente con oyentes, o sea, con gente que sabía que yo iba a impartir un curso y se acercaban, y si no llega a ser por los oyentes, muchas veces yo no hubiera podido impartir mis clases. Hasta que no pasé lista, los alumnos huían de mis clases porque como las tenía puestas en mi canal de YouTube, pues decían, ¿para qué voy a levantarme pronto o para qué voy a quedarme más tiempo aquí en la universidad cuando puedo estar fumándome un canuto o jugando a las cartas o desde mi casa poniéndomelo a doble velocidad o volviendo a reproducir el vídeo? Sin más, estamos en un momento de transición tecnológica donde el viejo formato de la lección y de la clase magistral sigue siendo tan operativo como siempre, pero que ya no se debe, a mi juicio, canalizar por los formatos sí. presenciales tradicionales, sino que perfectamente puede quedar fijado, igual que quedan fijados los textos a través de la imprenta. Entonces, esta es la cuestión. Si estamos ante una imprenta a la oralidad como es YouTube, lo raro es no hacer uso de ello. Pero vamos, no ha habido en mí nunca una vocación divulgativa, sino más bien arqueológica o archivística, de ir documentando lo que hago, para empezar, para enterarme yo mismo de lo que pienso y de lo que creo. Todos mis cursos son cursos en los que yo procuro hablar sobre temas que no conocía antes de ponerme a estudiar sobre ellos. Siempre son desafíos, todas mis conferencias son siempre conferencias sobre temas que sé que son importantes, que me interesa, sobre los cuales me interesa hablar. Casi siempre son pretextos para obligarme a leer un libro y en esas ando. Entonces, por ahí iría el asunto. Principalmente es una labor no tanto de divulgar algo que ya sé, sino porque para mí eso no tiene ningún interés ni ninguna curiosidad, o sea, no me interesa hablar sobre los temas que ya conozco de antemano. Por eso muchos autores que son para mí fundamentales o clave, aparentemente no he dicho nada sobre ellos. Por ejemplo, tengo aquí a mi izquierda la obra completa de Walter Benjamin, que es aquello que estuve estudiando principalmente durante la carrera, pero sobre eso no he dicho prácticamente ni una palabra. ¿Por qué? Porque ya lo sabía. Entonces, divulgarlo ya sabido, para mí lo fundamental de la universidad no es divulgar lo que ya se sabe, sino pues ir descubriendo cosas nuevas o estudiar lo que de todas formas ya alguien sabía, pero que tú no has sabido, porque, en fin, el estudio es una actividad individual, básicamente. No estudian por ti las piedras, ni los pupitres, ni los folios, y entonces hay que abrir los libros y hay que volver otra vez a actualizar lo que ya se sabía, pero que tú no sabes. Que, por ejemplo, en
seminario que hiciste sobre Francisco, bueno, sobre disputaciones metafísicas de Suárez, creo que lo hiciste ver al inicio, ¿verdad? De hecho, eso me pareció muy interesante, porque dijiste que no habías intervenido el texto por completo, tal cual, ¿verdad? Sino que era más un adentrarse por primera vez con los estudiantes, y eso me pareció realmente interesante y sumamente rescatable. Hay una serie de preguntas que teníamos aquí como para estructurar, ¿verdad? Como la cronología de la entrevista tal cual, pero vamos a estar ahí como saltando entre lo esquemático, ¿verdad? Y tiende a desapegarse, ¿verdad? Por esa misma costumbre filosófica en la casa, de estar escuchando siempre eso, ¿verdad? ¿Por qué no te fuiste para medicina y por qué te quedaste en filosofía? Mm. A mi madre le hubiera gustado que hubiera estudiado una ciencia porque sabía perfectamente las dificultades económicas y profesionales derivadas de estudiar filosofía, porque en el fondo sabía que sus hijos, si estudiaban letras, pues iban a terminar siendo unos bohemios locos, medio, pues, yo qué sé. Y es lo que soy. Realmente en el barrio tengo fama un poco de loco de los libros y bien ganada me tengo ese prestigio. Sí, es cierto que en mi caso no he tenido ningún problema en reconocer las herencias familiares. Hay mucha gente que está muy avergonzada de su propia familia y esto genera además luego muchos problemas identitarios. Buena parte de las políticas de la identidad se deben en buena medida a la falta de a las tensiones continuas que se producen dentro de la familia. Esto está estudiado psicoanalíticamente y pues al final uno termina descubriendo que se parece a su padre, no le gustaría, pues por un montón de temas de género y de clase social, etcétera. Y bueno, en Claro, fin, es un tema con mucho interés y la literatura desde Esquilo en adelante, pues digamos que ha tratado este asunto de la relación entre los jóvenes y los viejos y luego pues los que estamos en esta edad intermedia, los 30 años, que no somos ni una cosa ni la otra. Pero vamos, yo no he tenido ningún problema nunca en reconocer quiénes son mis padres, que, en fin, que nadie nace, los hombres no nacen de la tierra ni de huevos, no viven claro, como Robinsones, sino que aprenden de maestros y de padres intelectuales o a veces biológicos. Yo le debo yo muchísimo a mi padre. Hay muchos aspectos de su trabajo intelectual por los cuales yo no he proseguido, pero bueno, hay muchos en los que me parece referencial. Entonces, tanto para aprender aquellas cosas que uno no quiere hacer como sí que quiere hacer, pues para mí ha sido esencial. Por ahí iría el asunto, ¿no? Sí. perfecto, perfecto. ¿Desde qué edad estás estudiando filosofía, Ernesto? ¿Desde muy pequeño o fue No, no. precisamente desde tu entrada a la universidad? Claro, este es el gran problema de qué es filosofía y qué no es filosofía. Y entonces, sí, bueno, si un niño que pregunta por el porqué de las cosas ya está filosofando y cuál es la diferencia entre filosofía espontánea y filosofía Claro, académica. Entonces, ¿cuándo empieza la filosofía? Si la filosofía siempre es un tren en marcha, donde uno se sube ya con unos prejuicios que han sido parte de una cosmovisión y por tanto ya está dentro de un sistema filosófico. Todo filosofía es sistemática, lo quiera o no, no hay filosofía, digamos, a trazos o objetiva, pues es un tema fundamental, ¿no? Entonces, pero vamos, que el asunto de ponerse a estudiar filosofía, yo realmente no me puse a estudiar filosofía, podríamos decir, hasta segundo de carrera. O sea, estaba en segundo de carrera de filosofía y entonces fue cuando eso empecé a pasa estudiar mucho, filosofía. eso pasa Eso pasa muy a muchísimo. menudo. Claro, yo empecé a estudiar filosofía porque me interesaba la poesía, porque yo, ante todo, y ahora mismo estoy en una fase muy de escritor, realmente. Los cursos que estoy impartiendo, todo lo que estoy leyendo es literatura, que entiendo que en la tradición en la que nosotros nos insertamos, que es la tradición hispánica, lo queramos o no, por Sí, fortuna, por desgracia, no somos alemanes, ni somos griegos, ni somos chinos, ni somos indios, y entonces en esta región donde estamos, el peso filosófico de Cervantes será siempre infinitamente mayor al de Suárez. ¿Vale? Yo en el curso ese que tú viste, empiezo estableciendo la comparación. Y esa comparación es una comparación que yo quise ver hasta dónde llegaba. Efectivamente, si no es a través de un curso explícitamente obligándote a ti mismo a leerlo, ¿cuándo hay tiempo para leer claro. las 7.000 páginas de Suárez? Lo que descubrí leyendo a Suárez es que quizás Suárez no merecía tanto la pena. Que Suárez tenía bien ganada su fama, ahí está, ahí está. Suárez Ese es este tenía muy bien ganada, mamotreto, este Suárez mamotreto es. efectivamente. Es como cuando uno se pone a leer este tipo de desafíos, de leerte el Finnegan's Wake de James Joyce, pues no sé si merece la pena al final, más que por el esfuerzo, por el desafío, en fin, por la hazaña, por la Claro, proeza. Pues como hacer la circunnavegación de la Tierra, que lo hizo Magallanes, pero bueno, eso luego no tenía ninguna operatividad comercial ni nada, pero bueno, se hizo, se hizo. Total, que
que por ahí iría el asunto, que yo empecé a estudiar filosofía porque me interesaba la poesía, la poesía que a mí me gustaba por lo que estaba en la biblioteca de mi padre, era poesía principalmente con inclinaciones filosóficas o intelectuales. Me gustaba Hölderlin, me gustaba Trakl, me gustaba Apollinaire, me gustaban los autores más Paul Celan, más comentados por los filósofos. Y así pues empecé a estudiar filosofía por ese motivo. Pero durante el primer año de carrera realmente seguí escribiendo poesía. Y el poemario que se ha publicado ahora, Peinar el viento, en España, es la compilación de eso que yo estaba escribiendo hace 15 años cuando empecé a estudiar la carrera. Y fue ya en el segundo año cuando me puse a leer en concreto la Crítica de la Razón Pura y Immanuel Kant en el año 2010, lo recuerdo perfectamente por estas fechas, marzo, abril. Eso fue para mí una experiencia trascendental, en el sentido kantiano del término. Fue condición de posibilidad de todo lo que vino después. Yo dejé de ser poeta y me convertí en filósofo inmediatamente después de esa lectura, o durante esa lectura que fue... Nunca he dedicado más tiempo ni más esfuerzo a un libro. Creo que fueron literalmente, no sé, no recuerdo la cifra, pero vamos a decir así, literalmente un trimestre entero. Solamente cada día abría, leía 10 páginas y tomaba notas y le rellené cuadernos, cuadernos y cuadernos que luego nunca revisé. Pero ese esfuerzo de intentar entender a Kant para mí fue lo que al final me convirtió en, no, si no en un filósofo, sí en un estudiante de Última, ¿verdad? Y filosofía, desde es, luego. ¿cuál ha sido como tu legado filosófico, verdad? Que ha permeado la filosofía en tu vida, tal cual, más allá de venir de una tradición familiar. Por ejemplo, después de esta intervención sobre Kant, para tu vida cotidiana, más allá de la... Aquí a veces lo pensamos mucho, ¿verdad? Desde la práctica universitaria, que nos deja la filosofía fuera de la academia, tal cual, ¿verdad? Cuando estamos con la familia, con los amigos, ¿verdad? Tomando en un bar, etcétera. Eh, Me gustaría como saber eso, ¿verdad? Como qué Ujú. reflexiones tenés vos sobre qué te ha dejado la filosofía para la vida cotidiana, ¿verdad? Si se puede hacer esa separación, porque eso también es problemático, tal cual, ¿verdad? Pero me gustaría como saber eso, ¿verdad? Si es que hay algún legado filosófico hacia tu vida cotidiana. Sí, la incidencia más notable tiene que ver con la filosofía práctica, con la ética y la política. Yo fui durante muchos años vegano y milité en Ujú. asociaciones, movimientos, formé parte de cierta movilización social en España de extrema izquierda que estaba muy influida por mis lecturas marxistas. El otro día tuve unas goteras en casa y tuve que desalojar mi biblioteca marxista que la tenía debajo de la cama porque ya me desentendí un poco de esa tradición. Y claro, fue un marrón tener que desempolvar todos esos libros maoístas que me compré y lo que es peor, me leí en cierto momento. Y yo me he llegado a tener entre mis manos las obras completas de Mao y de leerlas línea a línea. Tampoco, ya entonces me da cuenta de lo patético de muchos de esos textos, pero bueno, digamos que esa es la influencia más Sí, obvia, ¿no? La influencia ético-política, desde la parte de la ética el tema del veganismo y del antiespecismo, y desde la parte política, pues mi militancia a izquierdas, que está luego reflejada en un libro titulado Memorias y libros del 15M, que es como se llamó el movimiento de los indignados a raíz de la crisis económica de 2008, Lehman Brothers, la crisis de la deuda pública europea, etcétera. Pero luego ha tenido una incidencia quizá más sutil, menos visible, menos estruendosa en mi visión del mundo y, bueno, para empezar, simplemente mi día a día. Al fin y al cabo, mi día a día es un día a día estudioso. Yo me levanto y en época escribía mi diario, ahora lo he ido dejando cada vez más y me pongo a leer y a escribir, ya está. O sea, yo, si no tengo nada que hacer, me pongo a leer y a escribir y aprovecho cualquier momento muerto para leer y escribir, principalmente para leer. Entonces, esta vida de estudioso y que toda mi vida esté en el fondo orientada hacia los estudios y no saber ni en qué día de la semana está, si es sábado, domingo, viernes o lunes, porque en el fondo se trata siempre lo mismo, levantarte a la hora que sea y ponerte a leer, ya está, y estudiar. Pues esto ha sido mi pan de cada día, ya digo, desde hace más de 15 años o por ahí. Y luego también una visión que se me ha quedado de cierto estructuralismo, cierto determinismo o marxismo, que es una visión siempre no individual de las cosas, con lo cual un poco desapegada y fiada muy a los destinos estructurales o sistémicos, es decir, no responsabilizar a los... Básicamente, darte cuenta de que es más importante en la conducta de los demás la ignorancia que la maldad. Es decir, que la estupidez humana es un factor de, de maledicencia y de malandanza y de maltrato mucho mayor que la maldad explícita. O sea, que nadie hace el mal a sabiendas, por ejemplo, ¿no? Entonces, no estar, no, no soy muy, no soy muy apegado prácticamente a nada,
intento huir de la cursilería, eh, no soy muy entrometido, odio gobernar, es que es una enseñanza platónica, ¿no? De que el que gobierna en realidad tiene un marrón, porque tiene que, el pastor que pastorea las ovejas tiene que levantarse más pronto que ellas y una enseñanza también shakespeariana, de que no hay calma en los altos cenáculos políticos. Entonces, yo, por ejemplo, pues no dirijo apenas trabajos, intento escaquearme de todos los puestos de responsabilidad y de poder, no me gusta mandar. Me cuesta hasta poner nota a los alumnos. Para mí la universidad no tiene que ver con este sistema represivo, de control inquisitorial en el que se meten tantos, que consiste en decirle a los alumnos lo que tienen que pensar y luego Sí. evaluarles según están de acuerdo o no con lo que tú crees que es verdadero y a continuación hacer juicios de pares ciegos a colegas, tachándoles todo lo que han escrito para que puedan publicar en tu revista. Yo me he intentado alejar de todos estos elementos, lo cual me ha vuelto una figura bastante marginal y apartada y en buena medida perseguida dentro de la universidad, porque no me odio los congresos, no asisto a congresos, salvo que me inviten a ellos. eh, Huyo de las polémicas estúpidas y absurdas. Entonces, bueno, me he ido recluyendo más bien una figura eremítica de leer los clásicos, también algunos contemporáneos que me parecen interesantes, pero sobre todo una actitud muy contemplativa y pasiva. Y al final, por ejemplo, yo consumo mucho YouTube, pero yo no he dejado prácticamente nunca ni un comentario, ni un like, ni nada, ¿no? O sea, todo ha sido esta visión teórica del mundo, un poco alejada de la competencia. Y así en todo, ya digo. Nunca he intentado escaquearme continuamente sobre todo de promociones, ¿no? De repente, pues estar en puestos de poder y responsabilidad, eso me parece un coñazo total y lo he evitado por completo. Es decir, intento huir por completo de este tipo de puestos académicos, además, en los que tú no estás haciendo la investigación, sino que la está haciendo otro. Ya hemos dicho que el término investigación no es apropiado, pero básicamente por esta creencia, ya digo, de que lo mejor de esta profesión Claro. es estar tú con los libros y leerlos tú los libros y estudiar los libros y no estar coordinando proyectos internacionales donde un montón de gente está tomando aviones de un lado para otro sin tener tiempo para leer ni escribir nada, sino simplemente regurgitando lo que aprendieron o estudiaron durante la carrera o cuando hicieron el doctorado. Para mí esto no tiene ningún sentido, ¿no? Estar todo el día transportándose de un lado para otro sin descubrir nada nuevo, pues yo, por ejemplo, todos mis viajes a Hispanoamérica siempre han sido para leer autores de allí, para entrar en diálogo con los de allí, no para contar lo que ya estudié en el doctorado, lo que está en mis libros. O sea, para hablar de mi libro me quedo en mi casa, que ya para eso escribí mi libro, ¿no? Por ahí iría la influencia de la filosofía en mi vida ha sido total, en todos los planos que se pueda ver, desde mi cosmovisión hasta mi Pero día a día. ¿cómo asumís vos ese papel tal cual si la universidad te lo solicita, verdad? O creo que las mismas, bueno, también no sé cómo se manejan ustedes las universidades españolas tal cual, ¿verdad? Me imagino que tiene que haber cierta libertad de cátedra en ese sentido, pero vos intentás como saltarte esos procesos y no caer en evaluaciones o en estas cuestiones verticales de estar constantemente Mm, dirigiendo estudiantes. mm. Sí, hablé hace unos años con un especialista en asuntos militares que me dijo que uno de los grandes problemas de la estrategia militar contemporánea era la microgestión, es decir, que un oficial pudiera, por medio de mecanismos tecnológicos, conectar directamente con el soldado a raso y decirle directamente desde un cuartel en Moscú qué es lo que debería hacer un soldado raso en un frente de Ucrania, que la base de la estrategia militar, desde Napoleón en adelante, y para atrás, hasta Julio César, estaba en la autonomía de cada rango. Es decir, que sí, bueno, uno puede dar ciertas indicaciones, pero en el fondo, esto lo cuenta muy el Tolstoy en Guerra y Paz, las batallas se ganan no por lo que dicen los grandes hombres o los generales, sino que la ganan microdecisiones que deben tomar los soldados en cada momento. Entonces, efectivamente, para mí la jerarquía académica tiene que ver con la jerarquía del conocimiento, que se agota en el mismo acto de enseñar. Porque Claro, tú sabes algo y ya eso te faculta para contarlo, pero en el momento mismo de contarlo, se produce una igualdad de llegada, por así decir. Tú ya has contado lo que sabes de un libro y probablemente no tengas mucho más que decir sobre ese libro. Realmente es así. Odio por completo este tipo de, aunque yo también los utilizo, giros retóricos de este libro daría para mucho más. Este es el típico expresión que uno utiliza para consumir tiempo, pero en el fondo podría, sí, pero tú ahora mismo tienes lo que puedes dar, no más. 2 horas, 3 horas, 4 horas, pero tú sabes lo que sabes, ¿no? Entonces,
Yo, desde luego, mis clases no parten de una falsa democracia o horizontalidad donde de repente el estudiante que no ha abierto un libro en su vida y que no sabe nada y que hace un par de años era menor de edad, este sabe tanto como el profesor. No, falso. O sea, por pura vejez, por pura inercia del tiempo, por puro repetir el temario, el profesor conoce, aunque sea desde un punto de vista retórico, mejor el tema que el alumno. Pero esto es una jerarquía de conocimiento que no tiene por qué convertirse en una jerarquía, ¿cómo decirlo?, de la acción, que es la acción misma de Claro, abrir, leer esos libros y enterarse de lo que tratan. Mm, Es que además también hay un fenómeno de cómo todos estamos remando hacia el futuro de espaldas a él. Como decir, Cervantes no leyó, cuando se pregunta, bueno, hay que leer ciertas obras fundamentales para ser un escritor, no hay que leerse el Quijote para ser escritor. Bueno, Cervantes no leyó el Quijote para ser escritor, ¿no? O sea, es decir, estamos continuamente basándonos en clásicos para nosotros y nuestro público objetivo está siempre situado en un futuro. Todo escritor, por, por muy hipócrita que sea, tiene que reconocer que en el fondo la escritura es un acto de un ejercicio, y la docencia también es un ejercicio siempre a futuro. Bueno, la docencia hasta ahora siempre ha sido un ejercicio más presentista, un poco de, bueno, de ir administrando el pan de lo que se sabe en el presente. Entonces, hay un problema, que es que continuamente estamos pidiendo permiso al pasado para que nos habilite y nos faculte lo que queremos escribir sobre ese pasado. Afortunadamente Hegel está muerto y no podemos acudir a él para preguntarle si está de acuerdo con nuestras interpretaciones. Nuestras interpretaciones no serán originales ni contribuirán a la historia de la filosofía si simplemente se dedican a repetir lo que pensaba, lo que creía o lo que interpretaba el propio autor sobre sí mismo. Es evidentemente ese decalaje y esa desinformación o esa distancia lo que te permite juzgar de manera distinta a Platón en el siglo XVI, en el XVII y en el XXI y en el XXIII. Entonces, eh, hay una diferencia fundamental entre la autoridad y la potestad. Una cosa es que tú, por lo que sabes, por lo que dices, por cómo te mueves, tengas un aura, pues sí, transmitas un conocimiento y entonces la gente te respete porque se presupone, antes de que digas nada, que tienes cosas importantes que decir, ¿vale? Y es natural que un profesor, pero esto se tiene que demostrar, ojo, hay una diferencia fundamental entre el profesor que manda callar y el profesor que hace enmudecer. Una cosa es que tú tengas una especie como de fuerza política, social y económica que obligue a los demás a actuar por ti, y otra cosa que tú hagas ciertas cosas que tengan incidencia en los demás. Y es fundamental para mí la autoridad intelectual, y que es la misma es el mismo poder que tienen los clásicos sobre nosotros. Es decir, el poder que tienen los clásicos sobre claro, nosotros no es que nos puedan expulsar de la universidad si no leemos correctamente a Cervantes, o que nosotros podemos quemar las obras de Cervantes, y Cervantes no se puede, no hace un duelo contra nosotros. Cervantes no viene a sacarnos un ojo. Cervantes no nos pega, no nos está esperando a la puerta de clase para pegarnos una paliza. ¿Me explico? Lo que pasa es que la mayor parte hay una confusión continua, y es normal, es bastante normal que la autoridad moral degenere en potestad política y viceversa. Entonces, que tendamos a justificar a los que están en puestos de poder por razones en el fondo morales o intelectuales, ¿no? Entonces, bueno, claro. pues que es el fetichismo, la tecnocracia, pero es muy estúpido pensar que si a uno se le da bien investigar, se le debe investigar, estudiar, hacer lo que sea, ¿no? Ya hemos dicho que estos términos son muy equívocos. Se le va a promocionar en un puesto superior, bien, que consiste en no investigar, sino decir a los demás lo que deben investigar. ¿Me explico? Hay un principio administrativo que dice que a todo el mundo se le va a promocionar en su puesto, en su jerarquía profesional, hasta un puesto de incompetencia. El principio de incompetencia básicamente es ese, ¿no? Eres un buen soldado, a ti se te da bien disparar y te ascienden a Ujú, oficial, que consiste no en disparar, sino en decirle a otros dónde deben disparar. Bien, y ya, si eres lo bastante incompetente, te vas a quedar ahí, te vas a quedar ahí. Si eres bueno siendo oficial, vas a ir al siguiente nivel. A ti se sí, te da bien ser sargento y te ascienden a general, que son una función completamente distinta. Entonces, lo que me parece muy loco, muy estúpido, es que a alguien que se le da bien escribir y dar clases, de repente se le deba privar de dar clases y escribir para dedicarse a decirle a otros cómo deben escribir y dar clases. Si él es el que lo hace bien, que lo haga él. Para mí esta es la base de todo, de la acción directa. Lo era políticamente con el 15M, y pues mi gran, también es el individualismo consustancial a mi personalidad, que me aleja de la acción colectiva, del trabajo conjunto, de las reuniones, básicamente, del acto continuo de reunirse para hacer las cosas. Yo
no necesito reunirme ni pedir becas ni subvenciones. O sea, detesto totalmente esta actitud primermundista, que además, conociendo la realidad latinoamericana, es patética, de tantos profesores del primer mundo, España, Gran Bretaña, Estados Unidos, etcétera, que, que si no les da una beca multimillonaria, pues no son capaces de abrir un libro. Chico, pero si los libros están gratis ahí en la biblioteca. Entonces, claro, precisamente un poco esta conciencia también de colonial, de joder, de cómo está la universidad en países económicamente menos favorecidos, me ha llevado a la acción directa. No necesitamos permiso. Vivir sin permiso. Yo estuve colaborando mucho con una revista a izquierdas barcelonesa que se llamaba Sin Permiso, que tomaba una frase, no sé si de Marx o de algún autor de izquierdas, que hablaba de cómo el socialismo consiste en vivir sin permiso del otro. El proletario Ujú. que tiene que enajenar su fuerza de trabajo ante el capitalista, está viviendo siempre de prestado, tiene que pedir permiso. Para mí ha sido fundamental siempre antes pedir perdón que permiso. No pedir permiso para las cosas que hago. Entonces, por ahí Y van las eso cosas. te quería llevar tal cual, ¿verdad? Porque me gustaría saber como cuáles son, vamos a ver, tus arraigos filosóficos en este caso, ¿verdad? ¿Cuáles son tus epistemes favoritos? ¿De dónde vienen tus categorías utilizadas para poder abordar, por ejemplo, tu tesis tal cual o algunos otros libros? Entonces me gustaría saber cómo eso, ¿verdad? Ya dije, para mí fue fundamental la lectura de Kant, Ujú, posteriormente, digamos, un cierto giro hacia el marxismo y hacia la filosofía analítica. Durante mucho tiempo estuve leyendo muchos autores del marxismo analítico. En realidad, más bien de la historiografía británica. En Gran Bretaña no existió un gran partido comunista, lo que siempre ha existido ha sido la socialdemocracia laborista. Era el país en principio más industrializado y por lo tanto, según Marx, aquel en el que se debía producir la revolución proletaria. No sucedió, pero lo que sí que hubo es un montón de historiadores que explicaron por qué no se produjo ese proceso. Entonces, pues toda la escuela que terminó la New Left Review, de los Perry Anderson, ujú. Thompson, Hobsbawm, estos me los estudié, todos los libros los tengo subrayados y probablemente no hay autor del que haya leído la obra completa con tanta meticulosidad como Perry Anderson. Aún a día de hoy sigo descargando de sus artículos, sigue vivo y esperemos que por muchos años. A continuación, luego hubo un momento como de zozobra, de incertidumbre, donde estuve leyendo yo mucho periodismo, sociología. Tengo aquí pues muchos libros también de la historia de España. Ahí fue cuando empecé a interesarme por el tema de la historia de España y de la hispanidad en sentido más amplio. Y ahí apareció la figura de Gustavo Bueno como una figura fundamental que me devolvió a la filosofía en el sentido sistemático del término. Digamos que el sistema filosófico que yo estoy construyendo, el naturalismo genérico, debe Ujú, mucho, le tiene mucha deuda contraída a Gustavo Bueno, esto es obvio. Pero bueno, también, como su propio nombre indica, pues a Spinoza, a Schelling. Schelling, por ejemplo, fue un autor que yo descubrí haciendo mi tesis doctoral del realismo postcontinental, que era un autor que merecía la pena recuperar y redescubrir. Hegel había sido siempre pues, una figura fundamental en mi universidad, en la Universidad Autónoma de Madrid. Es donde hay algunos de los especialistas más importantes en Hegel del ámbito de habla hispana, autores como Félix Duque, por ejemplo, que han llevado a cabo una retraducción de todos los textos de Hegel en los últimos 10 ujú. años. Entonces, por ahí iría las influencias principales. Luego, claro, todo el tema este de la hispanidad ha ido cobrando cada vez más importancia y para mí ahora es casi el tema central por completo, ¿no? Que es que al final hacemos filosofía no en alemán, ni en griego, ni en latín, sino que la estamos haciendo en castellano, en un contexto, en un siglo y en un ámbito cultural, bueno, muy fragmentario, muy desigual, pero que tiene ciertos rasgos más o menos invariables a lo largo del tiempo, y entre ellos está que al final la actividad filosófica por excelencia tiene que ver más bien con la literatura que con los textos académicos al uso. Y que forma parte también de la fantasía, del idealismo alemán, reducir el género filosófico al género tratado, al tocho infumable, que pretende dar cuenta de todo. Y, y digamos que hoy día yo casi me considero un escritor y que entiendo que la filosofía forma parte de mi labor como escritor que otra cosa. Y me interesa principalmente la recuperación y el establecimiento de un marco intelectual y literario para el ámbito de habla hispana. Y que no se puede limitar tampoco a eso. Quiero decir que al fin y al cabo lo que también he corregido de mis momentos de mayor exaltación gustavo buenista, quizás es una hispanofilia exagerada Ujú. y chauvinista, una especie de nacionalismo
de la leyenda rosa, donde al final pues los hispanos somos la crème de la crème, un poco a la manera del Rodó de José Enrique Rodó, el famoso texto del Ariel. Bueno, me interesa sobre todo pues este tipo de autores. Ahora estoy leyendo mucho, ahora estoy leyendo a los críticos literarios y artísticos Marta Traba y Ángel Rama. Bueno, entonces este tipo de autores que no forman parte de tradicionalmente los estudios de filosofía, me parece que tienen también una serie de intuiciones filosóficas que para el ejercicio cotidiano de la filosofía en nuestros ámbitos son esenciales. Porque la reducción de la filosofía, porque en el ámbito de habla hispana, sino en buena medida la filosofía queda reducida en el ámbito universitario a la mera traducción de los textos, su comentario y, y no sé, no. mm, y el olvido, al fin y al cabo, de que este ejercicio ha sido realizado por décadas y décadas y décadas. Todo el siglo XX, sobre todo la segunda mitad del siglo XX, ha quedado al fin y al cabo barrido porque son autores que se han dedicado simplemente a ponerle notas a pie de página, que está bien, a Hegel, a Kant, a Schelling, a traducirlos al castellano. Pero los autores que han quedado, que más o menos se siguen leyendo del ámbito de habla hispana, en el caso español muy claramente, los Unamuno, Ortega, Zambrano, pues son eh, literatos. Y una figura, por ejemplo, en el ámbito de costarricense como Eunice Odio, Ujú. pues para mí creo que tiene también tiene justo más una reivindicación de la lengua castellana contra el autor de Farabev, contra Elizondo, como lengua con capacidades literarias y filosóficas que para mí es esencial, ¿no? Entonces por ahí irían las observaciones que podría hacer sobre mis epistemes favoritas. Planes de estudio en las carreras de filosofía es erróneo a partir de involucrar al estudiante de filosofía, ¿verdad? Contra estos clásicos puros y duros, ¿verdad? Después de ahí pasar obviamente por todas las épocas posteriores hasta llegar a una cuestión contemporánea, reduciendo contemporánea a ciertos autores, ¿verdad? Tal cual. ¿Te parece que eso es un abordaje Es poco una adecuado? forma de ordenación muy fácil y muy sencilla. Somos al fin y al cabo animales narrativos y la forma más fácil de explicar algo es por medio de su cronología. Entonces, cuando no existe un sistema, cuando se perdió la estructuración sistemática del saber de la escolástica, eh, se propusieron ciertos sistemas alternativos, pero al final el sistema que terminó triunfando y estamos básicamente viviendo de esa ruina es el hegeliano, donde historia y sistema se unen. Entonces, el Sí, sistema hegeliano se despliega a través de la historia y cada filósofo funge como representante de su época, que es un paso más en el despliegue del espíritu absoluto que tiene como consumación a el autor en cuestión, en este caso Hegel, o Gustavo Bueno, que también ha hecho una historia de filosofía parecida, donde todos los autores previos son materialistas que prefiguran sesgadamente ciertos aspectos de su sistema. Esta es la forma alternativa a la cronología supuestamente imparcial de los autores y la explicación como si fuera una lista de los reyes visigodos o de los incas, por poner un ejemplo, o de los jefes de Tecnoctitlán, ¿no? Por poner ejemplos precolombinos. Claro, ha quedado reducido a eso, ha quedado reducida a esa lista de los reyes visigodos y, y claro, depende de cuál sea la función de la carrera, esta estructuración cronológica o historiográfica tiene utilidad o no. Claro, el problema del enfoque temático es que tiende mucho al presentismo, a juzgar a los clásicos según lo que nos interesa a nosotros, tomar solamente ciertos fragmentos de Hume y de Platón y de ensañarnos con ellos porque no conocían la mecánica cuántica o la teoría de la relatividad o que la Tierra es esférica. ¿Bien? Entonces, este enfoque, al fin y al cabo, no hace sino confirmar nuestros prejuicios sobre lo que debe ser la filosofía y nos mete en estas taxonomías muy rígidas de sistemas y de posiciones que tienen los filósofos sí, analíticos. Los filósofos analíticos son unos adanistas que creen que en 15 páginas se puede resolver el problema del mal y que la aportación de Hume o de Platón o de Aristóteles al respecto se resume en 4 frases. Es decir, abordan a los clásicos como si fueran clásicos científicos que no se deben leer, sino en todo caso resumir por medio de manuales. Nadie en física lee a Newton, lo que conoce son sus traducciones algebraicas posteriores. Entonces, mm, desde luego, este enfoque historiográfico por lo menos tiene la virtud de que obliga a los estudiantes a enfrentarse con los textos antiguos, pone el foco sobre la rareza de esos textos antiguos y aunque sea simplemente en el caso griego,
dejando de lado pues, la antigüedad china o la antigüedad india, muestra formas de pensar distintas. Entonces, eso no me, esa enseñanza de enfrentarte a los clásicos, estar haciendo seminarios sobre libros que uno no entiende, literalmente no entiende, y es muy complicado de entender, hay que saber mucha historia y mucha lingüística, incluso mucho griego y mucho alemán para terminar de entender, no me parece mal ejercicio. Se podría hacer sobre esos textos, se podría hacer sobre otros textos, obviamente. Hay una tradición de las lenguas clásicas europeas, pero bueno, claro, lo que lo que dijeron muchos maestros pedagógicos hispanoamericanos es que lo mismo se podría hacer y se debería hacer con los textos que quedaron de las antigüedades precolombinas, pues en fin, Guamampoma, el Inca Garcilaso, lo que luego se han ido desempolvando de las tradiciones mayas o de las tradiciones mexicas, etcétera. Y por supuesto, la gran tradición filosófica oriental que ha quedado, que aunque ha permeado a través de la literatura, en autores, por ejemplo, como Octavio Paz o otros autores parecidos, pues en el ámbito filosófico parece todavía, sobre todo hispano, que no existe, ¿no? Que salvo autores recientes como Juan Arnau en España, parece que todavía la India y China son territorios vírgenes. No sé, este enfoque historiográfico a mí no me parece mal como forma de estructuración que podría ampliarse luego con criterios adicionales geográficos, de género. Entonces sí, mm, y quizá en vez de ir autor por autor, como si la filosofía fuera simplemente una suma de opiniones, obviamente la labor del profesor está en establecer el vínculo y la relación entre esos autores y dándole más importancia en ciertas ocasiones a un autor aparentemente secundario pero que representa o ejemplifica mejor su época. El último curso, el que se está subiendo a YouTube ahora mismo justamente ahora mismo se está subiendo una clase sobre filosofía ilustrada, trata de hacer el ejercicio de hacer una historia de la filosofía, pero solamente a través de las mujeres en el caso occidental. Hablo de Ok. filosofía china, de filosofía india, de filosofía africana, y cuando voy a Occidente, como ya he dado, como ya tengo un curso completo de filosofía al uso, el Copleston, la cronología clásica del Copleston, pues decidí hacer la otra posibilidad. En el fondo, yo lo que he descubierto después de tantos años dando clase es que un buen profesor puede eh, dar historia de la filosofía con los materiales más espurios. De hecho, bueno, lo que nos queda de los clásicos presocráticos son Claro. frasecitas. Y si somos capaces de hacer, si somos capaces de hacer eso con los clásicos em, presocráticos, ¿qué no podremos hacer si nos pusiéramos con los clásicos precolombinos o con los clásicos de otras regiones que no son tan ajenas, ojo, como la Hay Grecia un verdadero arcaica? problema de definiciones ahí tal cual, o que verdaderamente esto deviene de otros argumentos, no sé. Aquí es donde insisto en que nuestros verdaderos maestros intelectuales son los críticos literarios. En el fondo, ¿qué era Mariátegui sin un crítico literario? Que era Ureña, sin un crítico literario, Reyes, Borges, incluso, ¿no? Si nos ponemos así exquisitos. Eh, este entrecruzamiento, ese punto, Borges que además tiene esa famosa afirmación, yo hasta cierto punto suscribo, de que la filosofía o la metafísica es una parte de la ciencia ficción, es una subcategoría de la ciencia ficción o de la ciencia fantástica, de la literatura fantástica. Entonces, mmm, buena parte de las categorías que luego se han articulado en la filosofía de la liberación o el pensamiento decolonial, los Walter Miñolo, que recientemente más se están aliando con ciertos nativistas indios de las Indias orientales, un poco sospechosos o peligrosos, eh, los Enrique Dussel y demás, lo que no tienen de mera aplicación mecánica de esquemas franceses o anglosajones, lo han tomado precisamente de estos autores, como por ejemplo Fernando Ortiz, el autor cubano, el autor del contrapunteo cubano del el tabaco y el azúcar, mm, donde se acuña el concepto de transculturación para referirse precisamente a lo que sucedió en Hispanoamérica, que es una parte especial de Occidente. Bueno, para empezar, es precisamente el continente americano lo que permite situar a Europa en Occidente. Es decir, eso es muy conocido, está muy estudiado por estos autores precisamente, como el famoso orientalismo, es decir, la desvalorización de las culturas del Oriente Medio, principalmente árabes, va de la mano también del vínculo de Europa con un proyecto colonial, imperialista,
que asocia a Europa con el continente del futuro, el occidente, que es América. Entonces, Hispanoamérica es quinta esencialmente, Hispanoamérica y la América, también la América anglosajona, por supuesto. Las dos Américas o las tres Américas, las cuatro o cinco Américas que pueda haber en el continente, son parte esencial de Occidente, pero también una variación y una disrupción interna a ese sistema de pensamiento que se transforma por completo al trasladarse allí. Entonces, claro, probablemente no haya, ya insisto, no haya decantación más extrema del cosmopolitismo europeo que la literatura de Borges. O no haya expresión más salvaje del surrealismo francés, salvo en la literatura centroamericana y norteamericana de estos autores mexicanos y también bueno, de sus países, de Nicaragua, Costa Rica, etcétera. Entonces, mm, a mí sí que a mí no me parece mal la aplicación de ciertas categorías en principio acuñadas dentro de Europa para el caso latinoamericano, siempre y cuando tengamos en cuenta estas desviaciones o variaciones. Es más, me parece a mí que la clave está en lo siguiente. Se trata más ya con más de un siglo de pensar, bueno, un siglo por poner la cifra en algún momento, pero vamos, yo diría que desde el pensamiento de los padres de la independencia hispanoamericana, con más de 2 siglos de pensamiento hispanoamericano, latinoamericano, independiente, creo que la clave está en qué puede aprender más bien Europa, qué tiene que aprender Europa del pensamiento latinoamericano que al revés. Entonces, el concepto, por ejemplo, de barroco, uno que quiera hablar hoy sobre el barroco, sin tener en cuenta todas las contribuciones de las Antillas, sobre todo principalmente cubanas, pero no solamente cubanas, sobre este tema, está haciendo el ridículo. Así de sencillo. Y en buena medida, yo he reivindicado el concepto de barroco como gran lección hispanoamericana y en concreto centroamericana o centroantillana contra la fetichización del Renacimiento y la Ilustración por parte de la Europa incluso contemporánea, de la Unión Europea contemporánea. La Unión Europea contemporánea sigue considerando que, que los pináculos por excelencia del desarrollo humano fueron el Renacimiento y en concreto la Ilustración, el siglo XVIII. Lo que hay que decir es que el siglo XVIII, el siglo XVIII es el siglo de destrucción sistemática, es el siglo en el que se proyectan sobre Hispanoamérica el modelo francés, que es el modelo. Bueno, los españoles no fueron unos benditos de Dios, por supuesto que no, pero es el modelo por antonomasia de la destrucción de lo que se pudiera haber construido de interesante o valioso durante el barroco. Bien, por ahí iría mi observación. Toda esa cultura que se consolida en el ámbito de Nueva España en la segunda mitad del siglo XVII con figuras como Sigüenza o como Sor Juana Inés de la Cruz, queda desarticulado por completo por la fetichización de la ciencia ilustrada racionalista del siglo XVIII, donde todos vamos a tener que ahora que leer o hablar en francés y pensar a la manera francesa y además con una dinastía francesa, con los Borbones. Bueno, sería muy largo de explicar, pero por ahí iría la principal observación. Mi labor, todo lo que estoy yo estudiando y leyendo últimamente, consiste simplemente en extraer cuáles son en qué consiste la necesaria latinoamericanización de España, para empezar, y para seguir del sur de Europa, porque en el esquema geopolítico contemporáneo y geointelectual contemporáneo, nosotros somos europeos de segunda. Nosotros no dejamos de ser los pigs, ¿no? Los cerditos de la Unión Europea, los sureños dentro del norte. Somos la cola del león, o podemos ser la cabeza del ratón, o da igual, no nos pongamos en plan jerárquicos de quién es la cola y quién es la cabeza. ¿Bien? Podemos ser un monstruo rizomático donde no haya. Bueno, de hecho, la clave de todo esto, la clave de replantearse en qué consiste es la posición de los hablantes de castellano en el ámbito internacional, es darse cuenta de que estamos en un contexto extrañísimo donde la metrópoli tan solo representa un 10% de los hablantes de la lengua. Entonces, frente a, por ejemplo, Francia, que Francia representa del orden del 30 o el 40, casi la mitad de la población que habla francés, el caso español es muy singular porque el centro demográfico, intelectual y político de la hispanidad hace mucho tiempo, incluso podemos decir que nunca estuvo en España, nunca estuvo en España. ¿Bien? Siempre estuvo, la tesis que yo quiero sostener es que siempre estuvo en Nueva España y que lo sigue estando ahora mismo. O sea, el peso y la fuerza de la industria editorial mexicana y del pensamiento mexicano para mí ha sido esencial. Yo he aprendido más de México que de cualquier otro país. Yo he viajado más por México que por cualquier país europeo.
para mí ha sido muchísimo más importante, bueno, eso, la lectura de los clásicos mexicanos que la lectura de muchos clásicos, incluso españoles, podría decir, ¿no? Por ahí iría la principal observación. O sea, desde luego, para mí esa es la lección fundamental es cómo se puede aprender de vuelta, básicamente. Excelente. ¿Has introducido autores latinoamericanos en tus cursos? Más allá de hacer comentarios respecto a algunos autores, ¿verdad? Hacer anexos respecto a ellos, pero ¿has dado algún curso en específico de algún autor latinoamericano? Sí, sí. Justo este año estoy dando un curso sobre los fallecidos en el accidente Avianca 011. Mañana tengo que hablar de Ángel Rama, precisamente. Lo que tengo a mi alrededor, precisamente, pues son los textos de Ángel Rama. Tengo que impartir la semana que viene un curso sobre una conferencia sobre Fernando Vallejo. Estoy aquí con los textos de Marta Traba. Todo lo que tengo prácticamente a mi alrededor, pues se refiere a eso. Y ya Es digo que es latinoamericano. eh, cuando he ido literalmente desde, no sé de qué fecha te podría dar. Bueno, tengo aquí a mi derecha toda una pared de literatura española, principalmente formada por poesía hispanoamericana. O sea, un grueso de poesía en castellano donde prácticamente todo, casi todo, es poesía hecha desde el continente, de su continente. Porque, bueno, las contribuciones, por ejemplo, para mí la influencia que ha tenido César Vallejo en mi poesía ha sido muchísimo mayor que cualquier otro autor o poeta español. Por ahí iría Octavio Paz, por ejemplo. Entonces, en los últimos años, casi aunque puede parecer un poco extraño, casi siempre he aprovechado la oportunidad de viajar a Hispanoamérica para impartir cursos sobre este tema. Entonces, por ejemplo, cuando estuve en Perú hace, no sé, 6 meses, 8 meses, pues estuve dando un curso de literatura peruana, que podía parecer un poco raro, pero era una forma de también entablar la conversación. Que un español vaya a dar un curso a Hispanoamérica ya es siempre problemático, sometido a discusión, crítica, etcétera. Y para mí lo interesante era pues que, bueno, que dar las clases fueran un punto de partida para una conversación más amplia y que yo también, a partir de mis lecturas, que son a lo mejor lecturas muy clásicas o muy, en fin, muy, muy del canon, se pudiera eso ampliar a una conversación mayor donde aprendieran las dos partes. Y yo me volví de Perú con muchas lecturas pendientes que he ido haciendo y ya digo, pues este curso en concreto está sobre todo fundamentado en Marta Traba, Ángel Rama, Jorge Ibargüengoitia y Manuel Escorza, que fueron los fallecidos en ese accidente. Pero yo podría decir que llevo más de un año solo leyendo literatura hispanoamericana, más todo lo que había leído previamente, ya digo, porque mi primer viaje por México fue en el año 2017. Buena parte de las conferencias que tengo subidas de la gira filosófica mexicana son de entonces. Claro, hice una gira filosófica que estuve en 11 ciudades, di como 30 y, no sé, 20 y tantas conferencias, entrevisté a más de 10 personas, estuve con Enrique Dussel, con Mauricio Beuchot. Hubo un día, lo recuerdo perfectamente, que fui al Instituto de Investigaciones Filosóficas, que está al del lado del de Filológicas, y casi entrevisté a todas las personas que estaban en un pasillo. Fui entrando en un día, entrevisté como a 6 personas o algo así. Y todos esos vídeos están disponibles en mi canal de YouTube. Entonces, ya digo, ya son muchos años, desde 2017, pues 7 años de obsesión con el tema hispanoamericano, pero ya de manera obsesiva y unilateral y exclusiva, año y medio de que solo leo esto. Ok, ok. Sí, has tenido muchísima intervención con la literatura hispanoamericana, más con la literatura que con la filosofía. Mm. Que esta es ya digo que para mí esta es cuando he ido buscando a filósofos, lo que me he encontrado casi siempre es un corte y pega de cosas francesas que era ininteligible, que estaba pésimamente escrito para empezar. Entonces, muchos autores decoloniales o comentaristas de Hegel, pues bueno, algunos son interesantes, pero ya digo, para mí para mí al final es lo que me ha terminado devolviendo a la literatura, darme cuenta de que nuestros clásicos incluso filosóficos son los escritores. Es decir, que el peso que tiene Borges en la filosofía argentina es el mismo que tiene Kafka en la filosofía checa, y el mismo que tiene Cervantes en la filosofía española, y el mismo que tiene Dante en la filosofía italiana. Y bueno, podríamos decir, pues, Vico, o citar algún marxista checoslovaco de los años 60 que está bien, pero o Teo Paz, por ejemplo, en el caso mexicano, pues también parece muy sintomático. Entonces,
Es que ese es el asunto. Nuestros clásicos filosóficos son los literatos. Que no hay tal distinción. Es volvemos a lo mismo, es la fantasía académica de que es más fácil explicar a un académico que a un literato, es más difícil extraer la filosofía del Quijote, porque la filosofía del Quijote es una buena medida una filosofía perspectivista, sostenida sobre la ironía, pero si no entendemos, o sea, la dificultad de explicar la filosofía de Cervantes es la misma que la de explicar a Platón. Lo que pasa es que un montón de siglos de escolástica que se han construido sobre Platón simplifican la labor de decodificación de la ironía, de la dramaturgia platónica. Eh, entonces sí, es mucho más fácil explicar, entre comillas, sin habérselo leído a Suárez que a Cervantes. Pero ya digo yo, es mucho más grato leer a Cervantes y se extrae más filosofía, aunque sea difícil de comunicarla, del perspectivismo cervantino que de la prosopopeya y la didascalia suareciana. Por ahí iría mi observación. Bueno, y también no sé si estás de acuerdo. De hecho, yo ahorita que estoy llevando un curso de Borges, creo que es muchísimo más interactivo. No sé si es el término suficiente, ¿verdad? Leer a Borges que a Bunge, por ejemplo. Faltaría más, faltaría más. Y sobre todo la densidad por página. Yo también creo que se trata de una densidad por página. Se habla muchas veces de la claridad y de la claridad que es la virtud del filósofo. Pero claro, hay un momento en que la extremada claridad convertida en cuantificación, en matematización y en formulismo degenera lo contrario, en un barroquismo matematizante que no lleva a ningún lado. Para realizar afirmaciones elementales y básicas y a veces de perogrullo, muchos de estos autores que toman como arquetipo las ciencias se ponen a hacer parámetros y a taxonomizar y a convertir en un álgebra extrañísimo afirmaciones que se podrían resumir en dos frases o en dos líneas. Sí, muy, muy sorprendente, muy sorprendente. Entonces, bueno, Hablando de cuestiones oscuras, taxonomías, arquitecturas y cuestiones ahí rizomáticas, eso me recuerda al filosóficos. Vos tenés sistema filosófico. Me gustaría como que nos hablaras un poco de eso, ¿verdad? De la necesidad de alguien que hace filosofía, ¿verdad? De emplear un sistema filosófico, si es estrictamente necesario, si lo hiciste por alguna razón específica o si consideras otras cuestiones ahí. hmm, sí, la tesis a la que llegué, sobre todo leyendo a Gustavo Bueno, era que el sistema filosófico es inevitable. Una cosa es que lo hagas Ujú. explícito o no, pero todo autor, lo quiera o no, está en un ejercicio de sistematización. Cuando uno hace filosofía, aunque sea a escala regional o tratando temas, acotándolos, siempre busca esa sistematización, ese resumen, ese intento de, en fin, extraer tesis abstractas a partir del material concreto. Y esa es la parte filosófica también de la literatura. En la literatura también hay una parte, digamos, de síntesis de época, de representación de la época. Eh, y hay, por supuesto, una apuesta historiográfica eh, eh, por la imaginación. Pensar que Cervantes representa más al siglo XVII que Suárez. ¿No? Es decir, también hay un ejercicio desde el presente de qué pasado elegimos. ¿No? Si elegimos el pasado de la fantasía y de la imaginación, o elegimos el pasado pues de los cartapacios, de los famosos cartapacios contra los que se levantó Suárez, pero que en el fondo él no hizo sino producir más de esos cartapacios. Mm, entonces, mm, sí, el sistema filosófico mío se llama naturalismo genérico, que principalmente pivota sobre los conceptos de naturaleza y de género. En la naturaleza en el sentido heraclitiano o griego de aquello que brota, que genera, que produce, y el género, pues entendido también en un sentido muy clásico, como simplemente categoría o taxón, sí, en fin, aquellas realidades colectivas o comunes, aquellos atributos en los que se termina estructurando la realidad, lo queramos o no. Y yo empecé a proponer este esquema del naturalismo genérico pues como un horizonte al cual, pues en un largo plazo, pues ir ordenando mis investigaciones y mis descubrimientos. Antes del giro mucho más tenaz hacia la literatura que se ha producido en los últimos años, pues yo pensé que por lo menos era una cuestión simplemente de honestidad, ir orientando, mostrando hacia dónde Ujú. iban las cosas que yo estaba investigando. Claro que mi propio sistema filosófico, al conceder tanta importancia a lo espontáneo, a lo que brota, a lo que da, etcétera, inevitablemente
pues está sometido a continua revisión y mm, puede verse a veces orillado o puesto entre paréntesis por ejercicios creativos o espontáneos como el de la literatura. Por ahí iría no estoy diciendo, hoy no estoy especialmente ducho en las palabras, pero por ahí iría la observación que quisiera hacer, ¿no? Es decir, que em, simplemente fue reconocer cuál era y por ahora los esquemas en los que naturalmente yo me muevo y desenvuelvo. Sobre todo porque ya me cansé, sobre todo de cierto periodismo filosófico que para mí fue muy importante en mis primeros años de docencia. Ya digo que yo siempre, todavía a día de hoy, el único propósito que encuentro, el único sentido para dar clase consiste en plantearse el desafío de aprender algo que uno quiere enseñar. La mejor forma de cerciorarse de que uno ha aprendido algo es enseñándolo. Si lo puedes enseñar, es que al menos has aprendido esa parte tan parcial y tan sesgada que es lo que has transmitido en la clase. A veces no es nada, pero bueno, algo es algo. Y durante mucho tiempo, pues esto era puramente, ya digo, periodístico. Yo tengo un documento ahí de Word con 200 temas para conferencias. Cuando hay un tema que me sugiero o me interesa, lo apunto y a veces la imparto y a veces no. Y ya poco a poco me cansé de estar continuamente supeditado a lo que opinaran otros, a lo que dijeran otros, a las teorías de otros, a explicarlo de otros. Y entonces, bueno, simplemente el naturalismo genérico vino al pelo como un marco donde las investigaciones que yo pudiera hacer sobre la estética, sobre la ética, sobre la ontología, pues fueran cerrándose y para darle sobre todo carpetazo. Entonces, bueno, ya he contado muchas veces, he anticipado que probablemente la primera entrega del naturalismo genérico tenga que ver con la estética. En algún momento publicaré un curso de estética que ahora mismo no está disponible en YouTube por una serie de problemas académicos, pues supongo que lo transformaré en un libro, habrá que volver sobre esos materiales, leer más bibliografía, pero bueno, para mí los esquemas así genéricos del naturalismo genérico, valga la redundancia, los tengo claros y los he expuesto tantas veces que ya casi me aburre hablar sobre ellos. También ese es un tema de personalidad, o sea, al final dime qué sueñas y te diré de qué tendrás miedo. Porque, claro, yo en un momento dado de grandilocuencia uno piensa a lo mejor en ser un maestro, en construir un sistema, en montar una escuela, pero yo por mi propio carácter me he ido dando cuenta de que no detesto nada más, insisto, que decirle a los demás lo que tienen que pensar, que dirigir a los demás en una determinada dirección, y aunque sé que al final todo sistema está condenado a generar discípulos Sí. papagayescos que repitan como loritos lo que el maestro no ha dicho, pero sí que pensaba, Que pues que una vez lo dijiste, disculpa. Ajá. Que una vez lo dijiste, claro, disculpa, creo que en una conferencia, que lo peor de los pensadores, de los filósofos, son los, son los pupilos, son los claro. lectores. Y cuanto más bueno, cuanto mejor es el filósofo, a más tontos atrae. O sea, cuanto más consistente es la mierda, más moscas se pegan a ella. Y es así. Los peores filósofos son los que no tienen, los que tienen discípulos inteligentísimos. Es muy singular. Tú te pones a veces a rebuscar por ahí y hay algunos grandes pensadores que dicen, no, mi maestro es Perico de los Palotes. Y era a lo mejor simplemente un traductor o un divulgador de poca monta. Bueno, yo qué sé. También hay célebres traiciones y luego se ha establecido todo este caminito regio, ¿no? Que lleva de Platón a Aristóteles o de Kant a Hegel, saltándose muchos pasos intermedios. Yo qué sé. Mm, eh, yo la verdad es que el naturalismo genérico lo tengo bastante aparcado ahora mismo, precisamente por el tema literario, que es el que me está obsesionando y me ha, se ha comido el tiempo de todo lo demás. Ya digo que para mí lo fundamental en los últimos tiempos tiene que ver con esto de la literatura. Y en concreto más en detalle de la poesía y de la narrativa, para ser más exactos. Sobre la cuestión de la estética, ¿verdad? En vos, en tu vida, en tus libros, tal cual, ¿verdad? Pero Ujú. retomar una anécdota que una vez contaste de una de tus clases, ¿verdad? Acerca de tu vecino y cuando vos le decías que eras esteta, ¿verdad? O que te dedicabas a la estética. No sé si te acordás de esa anécdota tal Sí, cual. sí, Me sí. gustaría que la contaras, ¿verdad? Para que quedara enmarcada aquí de manera histórica de nuevo. Bien, bien. Pues entonces, como Bart Simpson, yo también voy a repetir mi frase, y mi frase es la siguiente. Me encontré con un vecino, efectivamente, de aquí del barrio Arganzuela, en el sur de Madrid,
y se llama Nacho el Loco porque perdió la cordura a base de consumir cocaína y adelgazó mucho, estaba gordo, en fin, me conocía de cuando yo era un estudiante en el instituto y me conocía con el nombre de Lechuza por mis ojeras, no por nada relacionado con la filosofía. Y un día me encontró en la calle, yo iba camino de un congreso de estética, cuando le dije hacia dónde iba, él dijo, wow, eso debe ser espectacular. Estar manipulando tanto tiempo mamellas, estar todo el día tocando tetas, ¿no? Eso es lo de las operaciones de la cara, eso es lo de poner el ácido hialurónico. Pues sí, esa es la broma que he contado mil veces, que está en un libro en Ética, Estética y Política al comienzo. Narro esta historia de Nacho el Loco y bueno, ahí ¿Cuál, está. cuál quisieras vos que fuese el legado por el cual Ernesto Castro fuese recordado? Por más que dijera una cosa, el tiempo haría lo que le diera la gana. Es decir, que al final Rousseau quería pasar a la historia, bueno, no quería pasar a la historia, de hecho, durante mucho tiempo fue recordado por la Nueva Eloísa como narrador, precisamente, y luego, pues, unos revolucionarios desempolvaron el contrato social, que era un texto inacabado, y eso es por lo que les leemos y conocemos a día de hoy. Mm, Entonces, claro, al final tantos autores clásicos han pasado por cuatro frases. eh, Se decía de ciertos autores estoicos que habían escrito más que Crisipo, Crisipo que había escrito más que Platón y de él quedan cuatro fragmentos. Entonces, da igual lo que diga porque el futuro tendrá que hacer su criba y su elección e incluso lo que uno teme cuando se pone más apocalíptico o pesimista es que no se recordará nada, que todo será olvidado. Sobre todo, insisto, en este campo tan ingrato como es el nuestro de la filosofía hispanoamericana o la filosofía en ámbito de habla castellana, donde cuando volvemos la mirada para atrás vemos que todos esos comentaristas, traductores y lectores de los clásicos extranjeros que han sido simplemente barridos y que eran grandes pedagogos, que eran conocidos por Sí, su divulgación, pero de los cuales simplemente no queda nada, no queda ni siquiera una estela. Entonces, claro, yo me he querido dedicar a labores que inevitablemente dejan ese tipo de huella, o sea, ya digo, hay que ser muy hipócrita para no entender que, o sea, muchos escritores, por hipocresía, dirán que a ellos no les interesa el porvenir, que no buscan la inmortalidad, que la eternidad no les interesa, y es una falsa modestia estúpida, porque en el fondo, si uno se toma el trabajo de escribir y de pulir y le da importancia a la escritura es porque cree que hay algo que no se puede comunicar en la experiencia oral inmediata. Bien, casi todo lo que he dicho aquí, desde el punto de vista de lo que me hubiera gustado escribir o decir, es basura, ¿no? En la oralidad estamos supeditados o esclavizados por el tiempo. También a la hora de escribir no estamos escribiendo desde la nada ni con tiempo total. Afortunadamente hay también unos plazos de entrega o uno se pone deadlines o muere y no deja y termina la obra incompleta. Pero esa fantasía sí que bueno, sin más, que da igual. O sea, yo me he dedicado a aquello que me gusta, aquello donde me siento plenamente realizado y, y aquello que también que me ha dado, que bueno, que ha sido mi profesión, que ha sido mi oficio y ya está, me recuerden por lo que tengan que recordarme, si es que me recuerdan, porque en el fondo yo no lo disfrutaré, ya habrá otros que lo usufructen, ¿no? Muchas veces cuando entramos en todas las polémicas sobre las políticas de identidad, sobre la recuperación de ciertos clásicos o en fin, la acusación o la cancelación de ciertos autores porque eran machistas o misóginos, pues siempre pienso que siempre me doy cuenta del absurdo de pensar que lo hacemos por ellos, cuando lo estamos haciendo continuamente por nosotros. Y no tiene sentido que alguien esté perdiendo su vida leyendo textos malísimos simplemente porque son de su etnia o de su género o de claro. su orientación sexual, cuando hay grandes clásicos misóginos, racistas, de extrema derecha, pero con un pensamiento, pues, bueno, en fin, solamente el nombre de Martin Heidegger supongo que será lo bastante contundente como para... Entonces ya está, sin más. Para mí la experiencia de la lectura y de la escritura ha sido lo suficientemente gratificante como para que o sea, no lo he hecho, no he hipotecado mi vida al futuro. Eso es lo más importante, eso es lo que importante. Porque hay mucha gente que efectivamente vive de expensas y que sufre y que está todo el día planificando su obra de cara a la recepción presente o incluso pasada, insisto. Lo perturbador del sistema académico actual es que tú le estás pidiendo permiso al pasado cuando tu público está siempre en el futuro.
Bien, yo, por ejemplo, una de mis rarezas, quizá, es que yo me he saltado esa jerarquía. Lo normal, dentro del sistema académico contemporáneo, es que los filósofos no produzcan una obra propia que interese al público hasta los, ¿qué? 40 años, porque durante los 15 años Ujú. previos se han dedicado a intentar validarse ante sus maestros. Entonces, después de haber estado haciendo la tesis doctoral con los temas o según las metodologías que les ha impuesto su maestro, después de años de ir a congresos dictados por la línea de investigación de sus maestros, puedan, cuando se convierten en titulares o en catedráticos, o sea, cuando alcanzan el máximo escalafón académico, ahí pueden ya pensar una obra original. ¿Qué pasa? Que para ese momento ya no tienen nada original que ofrecer. En el caso mío es que yo me he saltado todas esas jerarquías, yo soy profundamente odiado y despreciado en España por la mayor parte de por la mayor parte de los filósofos realmente, porque, porque me he saltado el ringo rango, porque me he saltado esta jerarquía castrense, donde efectivamente tienes que pasar por estos gatekeepers, por estos que parecen un poco los guardianes de la puerta de la ley de Kafka, ¿vale? Entonces, yo simplemente he ido a mi público directamente. Mi público natural son los estudiantes más jóvenes que yo, o las gentes que aún no han nacido o que están a punto de nacer, que si sigue esto en marcha, si Internet se mantiene y el mundo no ha colapsado para 2050, pues podrán ver los vídeos de comienzos del siglo XXI de un tipo llamado Ernesto Castro que grababa sus clases, igual que hoy leemos a Copleston. Bien, entonces, por ahí iría un poco la observación. Inevitablemente, o sea, no puedo, lo más inteligente por mi parte sería responder negativamente a tu pregunta. No pasa nada, si no me recuerdan, a quién le importa, pero no, porque al final, continuamente, lo queramos o no, no trabajamos para el presente, porque si no nos dedicaríamos a oficios mucho más eficaces y pragmáticos. Si estuviéramos dedicados a la pura transformación y la incidencia en el presente, pues seríamos políticos, seríamos economistas o seríamos empresarios. Pero no somos eso, estamos emprendiendo, si se quiere utilizar esa terminología económica, en un campo que tiene incidencia muy a largo plazo y cuyos frutos no veremos, si es que tiene fruto. Entonces, mm, cuál sea la relevancia, la importancia de lo que yo estoy diciendo o escribiendo hoy, es algo que no se puede, que ni los autores, ni los lectores, ni los espectadores del presente podrán decirme nada. Ni yo mismo podré hacerme la fantasía de ninguna de las dos cosas, ni de que seré totalmente olvidado porque me olvidan en el presente, ni de que seré recordado porque me recuerdan. Ya está. Es algo que tendrá que decirse en el futuro. Ya está. Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente. Capaz si tomamos con la experiencia de que un un radicalista tope en nuestros textos, ¿verdad? Y los malinterprete y eso pueda pretender una otra guerra mundial, ¿verdad? En el peor de los escenarios, como muchas veces Sí, pasa. pasará, pasará. O sea, si alguien mató a un miembro de los Beatles después de leer El Guardián entre el Centeno, pues, y tanta gente ha matado a su familia después de leer Los Hermanos Karamazov, y hay tantas locuras que se cometen en nombre de la literatura y de la teología, pues por supuesto que sí. O cuántas veces se ha invocado el nombre de Platón en balde, pues no hay un conteo no hay un big data de eso.